Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Antes de empezar, mi querido Géminis, vamos a recargarnos de buena energía. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, Géminis, cariño. Hay una imagen que me ha sorprendido en la cual es como que hubiera lo que es un campo de hectáreas grandes, Géminis, pero lleno de huevos. Y no sé si ustedes saben que si vosotros sueñan huevos, representa lo que es chisme, Géminis. Y luego aparece como si hubiera lo que es un gigante y empieza a pisar todos esos huevos, mi querido Géminis. Vale. No sé por qué siento, Géminis, que muchos de ustedes están siendo víctimas de una injusticia. Es como que alguien de repente ha hecho un comentario o de repente hay una persona que te acusa de algo, te señala de algo, pero en estos momentos, cariño, estás en un avispero en base a chismes. O simplemente ten cuidado. Ten cuidado con lo que hablas, Géminis, porque a veces tú eres muy impulsiva, muy impulsivo, cascabel. No vaya a ser que a lo mejor se transquiverse las cosas y no vaya a ser que lo que tú comentes de una forma inocente simplemente lo usen lo que es en tu contra, Géminis. Porque siento como que hay alguien que busca guerra. Hay alguien que está intentando provocarte. Hay alguien que quiere posiblemente hacerte quedar mal ante los demás, Géminis. Cuidado, ¿vale? Cuidado, Géminis. Porque el huevo representa chisme. Ustedes cada vez que sueñen huevos de cualquier ave o reptil, da igual, huevo, representa chismes, cariño, chismes. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Géminis. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es, ¿ves? La carta del 10 de espadas, cariño. A lo mejor lo que yo te estoy diciendo en estos momentos, tú me dices, Richard, esto ya ha pasado. Por un malentendido, por un comentario, o de repente has visto algo, has escuchado algo que te está afectando mucho. Porque esta carta es una carta de tocar fondo. Hay algo que tú has escuchado y que te está doliendo, te está afectando, Géminis. Al costado, la carta de la reina de copas. Y para muchos de ustedes, Géminis, ¿sabe por qué te duele esto? No porque a lo mejor tú has escuchado un comentario de una persona X, de una persona que no tenga algún tipo de vínculo con ustedes. Ese comentario, ese chisme, ese mensaje que tú has escuchado, Géminis, es de alguien muy cercano a ustedes. Desde la familia, pareja, o puede ser de repente tu mejor amigo o tu mejor amiga también. Pero muchos de ustedes han escuchado un chisme. Mira, al costado está la carta de la reina de copas, cariño. Por eso que te duele, te duele. Es como que tú me dices, Richard, si de cualquier persona le hubiera esperado esto, pero de ellos,
De ellos me siento decepcionado, me siento decepcionada, que prácticamente mi palabra es como que no tiene valor, no tiene sentido. ¿Por qué no me creen a mí? ¿Por qué no salen lo que es a mi favor? ¿Por qué salen a favor de ellos? Te sabe mal, Géminis, esta situación. Te duele. Vamos a continuar, cariño. La carta del 4 de bastos. Algunos de ustedes, Géminis, es como que me dice Richard, hasta ahora me cuesta superar esto. No vas a querer creer. Es como que te cae como un baldazo de agua fría. Es como que me dice Richard, me siento perdido, perdida. ¿Cómo es posible que ellos me paguen de esta manera? ¿Cómo es posible que yo, que he entregado tanto la confianza, que yo pensaba que eran otro tipo de personas? ¿Por qué me pagan de esta manera? Mira, esta es una carta, cariño, que te duele la cabeza. Y a ti, mi querido Géminis, te ataca mucho los nervios. Eres una persona muy nerviosa. Es cierto que eres una persona con mucho carácter, pero a la mínima te afecta estas cosas. Porque no eres frío, porque no eres fría, porque tienes sentimientos, Géminis. Te afecta lo que tú vas a escuchar, lo que tú has oído, Géminis. Vamos acá más cartitas, corazón. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Uy, no sé qué pasa por aquí que me pica. Alergia, Richard, puede ser. Vale. En este momento, mi querido Géminis, veo que esa persona que tú sabes que no es trigo limpio, que te ha decepcionado, esa persona te busca. Esa persona va a intentar luego justificar su falta, porque se dan cuenta que te han hecho daño, Géminis. Se dan cuenta, corazón, que tú no te merecías tanta barbaridad. Esta persona te pide por favor perdón, te va a rogar, pero Géminis, nos conocemos, cariño. Ya nos conocemos, Géminis. Tú eres de las personas, Géminis, como dice en ese refrán, te mastico, pero no te paso. Cuando a ti te hacen una, ya está. Ya está, Géminis. Tú le pones la cruz. Y normal, ¿quién va a tener confianza de una persona que en su momento tú creías que era buena persona y te paga así? Es normal que tú te sientas mal, cariño. Es normal, pero esta persona te busca, esta persona exige, por favor, hablar contigo. Te quiere o te va a dar lo que es una explicación. Más cartitas, cariño. Tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. Muy bien. Para muchos de ustedes, Géminis, quizás no te va a quedar de otra que seguirle la corriente o simplemente pues tratar de manejar bien esta situación, porque a lo mejor vosotros viven en la misma casa o porque a lo mejor esta persona, cariño, es una persona muy importante para ti. Y ustedes, Géminis, con la familia ceden. Ustedes con la familia es como te puedo decir, es un pilar muy importante. Tú, como se dice, te muerdes la lengua cuando es familia. Cuando es familia, cuando es padres, cuando es hijos, te muerdes la lengua, cariño. De repente querrás decirle muchas cosas. Querrás de repente ponerle lo que es en su lugar. También sacar sus defectos, pero te vas a aguantar, cariño. Te vas a aguantar porque este personaje es muy especial para ustedes. Entonces, estamos hablando de una persona cercana, Géminis. De una persona muy cercana. La carta también de la Rueda de la Fortuna me dice, ve con orgullo, no te sientas mal. Tú has hecho lo correcto, tú has hecho lo mejor, cariño. No te sientas mal si a lo mejor me dice Richard, qué decepción. He perdido tanto tiempo de mi vida. ¿Qué he hecho mal? Tú no has hecho nada malo, Géminis. Nada malo. Por eso que esta carta te dice, vete con orgullo. No te sientas mal, Géminis. Esas personas que en estos momentos te están decepcionando, estas personas luego te pedirán perdón. Vamos a continuar, pero te choca, cariño. Te choca mucho. No te esperabas esto de ellos. No te esperabas, cariño. Vamos a ver signos con los cuales ustedes están lidiando, Géminis. Signos. Vamos a ver signos, mi querido Géminis. Me sale un Aries, Libra, Tauro o Virgo,
cierras con un cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Vamos a ver corazón iniciales. La letra M o W, la letra C, la letra Y, la letra A y la letra I. Mensaje del oráculo para mi querido Géminis. Que Dios del universo me ayude. Esta carta. Muy bien. El número 66 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Quiero que te fijes bien en esta carta, antes de que tú veas el mensaje que tiene. Si te das cuenta, aquí hay una jovencita, por decirlo así, con un cabello frondoso, y hay un corazón, Géminis, y está vestido de blanco. Detrás hay unas paredes de colores, Géminis, y la palabra es felicidad, felicidad. Mira, Géminis, yo entiendo que estés enfadado, que estés enfadada, y quizás de repente muchos de ustedes nunca van a perdonar esto, quizás, ¿vale? Pero esta carta te recuerda que tienes que mantener a tu niño o a tu niña interior. Que nada de lo que pasa en esta tierra cambie tu esencia, tu forma de ser, tu aura, tu energía. Tú has nacido para hacer el bien, no para hacer el mal, Géminis. No para hacer el mal. Entonces, es cierto que yo te entiendo, cascabel, yo te entiendo, cariño. En este momento de repente estás enroscada ahí, al borde de picar. Pero no se puede apagar el fuego con fuego. No, corazón, ¿vale? No se puede. Siento, mi querido Géminis, que a lo mejor tú me dices, Richard, ¿por qué me pasa esto? Yo sinceramente, yo deseaba cambiar. Yo estaba siendo más positivo con la humanidad. Inclusive mi fe. Estaba muy arraigado a lo que es a la religión, a Dios, al universo, y me pasa esto. ¿Qué más puedo esperar, Richard? Sinceramente, ya no quiero creer en nada. Cariño, son pruebas, Géminis. Son pruebas, corazón. No decaigas. Sé firme, Géminis. Con tu renovación, con tu cambio, con tu crecimiento espiritual, Géminis. No te rindas. Son pruebas. Yo siento que son pruebas. ¿Que fastidia? Sí. Fastidia, y mucho, cariño. Pero mantén a tu niño o a tu niña interior, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Cariño, cuidado. Cuidado, Géminis. Siento que al enemigo lo tienes cerca, muy cerca. Puede ser tu pareja, puede ser tu ex, puede ser un familiar, puede ser de repente tu vecino o tu vecina, pero lo tienes muy cerca. Este personaje, mi querido Géminis, viene con esa carita de mosquita muerta, sinceramente. Este personaje, corazón, aparentemente te sonríe, te habla. Aparentemente es como que tú me dices, Richard, es un buen amigo, una buena amiga, etcétera, etcétera. Pero si tú te das cuenta, Géminis, esta persona sale de la tierra. Al costado hay un sapo, fíjate. Detrás hay una estantería con muchos cuadros de santos y en su mano tiene lo que es un trébol de color negro. Quiere decir que todo lo que desea de ustedes, Géminis, o para ustedes, perdón, no es positivo. No es positivo. Si esta persona, Géminis, en sus manos estuviera a hacerte daño con la magia, lo hace. Lo hace. Pero por algún motivo no puede. Entonces, tú has escuchado esa frase que dice, si no puedes con el enemigo, únete al enemigo. Cariño, siento que esta persona posiblemente está esperando que tú bajes la guardia, que tú de repente estés en tu peor momento para que venga
y haga lo que hizo la Virgen, cariño, que pisó la cabeza de una serpiente. ¿Lo has escuchado esto, corazón? Entonces, aquí tú eres mi cascabel, pero yo ya te estoy advirtiendo, Géminis. Te estoy advirtiendo. Trata de ser discreto, discreta con tus cosas, Géminis. Trata de ser reservado, reservada con tu vida, porque ellos están pendientes, ellos están viendo el momento oportuno para dar la estocada final. La carta de la sacerdotisa. Ya ha consultado a una bruja o a un brujo. Ya lo ha consultado, cariño. Ya lo ha consultado. Al costado la carta de los enamorados, cariño. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta persona consulta todo lo que está relacionado con los sentimientos? ¿No será que a lo mejor de repente es la pareja de tu ex? ¿No será que a lo mejor de repente esta persona está obsesionado con ustedes o obsesionada? Porque la sacerdotisa está al costado de la carta de los enamorados. Es como que este personaje ha dicho, yo quiero saber si tiene contacto con mi marido, con mi mujer, yo quiero saber si está saliendo con alguien, yo quiero saber si a lo mejor de repente, corazón, tu pareja, su pareja de ellos, tú le gustas, y a lo mejor tú me dices, Richard, sinceramente yo estoy solo, yo estoy sola, no quiero complicarme la vida, pero ellos no piensan lo mismo. O tú de repente, Géminis, estás con una persona que tiene un pasado. A lo mejor su ex, un tóxico, cariño, obsesionado por él o por ella, quiere separarte, pero ha consultado cómo está yendo tu relación con esta persona. Si tú tienes contacto o no tienes contacto con él o con ella. La carta corazón de la reina de pentáculos, al costado de la carta de los enamorados, cariño. Esta persona sabe que tú eres fuerte. Lo sabe, cariño, porque esta es una carta de lucha, de fuerza, de valor. Mi querido Géminis, sabe que tú eres fuerte. Por eso que no ataca de una forma directa. No. Por eso que lo hace lo que es en perfil bajo. No es tonto ni tonta. Por eso que lo hace. La carta de la muerte, cariño. ¿Sabes qué siento, Géminis? No digo que a ti te va a llevar la muerte, ¿vale? No, cuidado. Ese no es el mensaje. Esta persona, cariño, ¿sabes qué pienso? No sé qué me pasa contigo, que hoy día me está la espalda me rasca. O es que es tu energía, Géminis. A lo mejor a ti también te pica la espalda. Mira. Uy, y ahora que estoy craneando, que estoy meditando, Géminis, puede ser que a lo mejor tú tienes algo ya. Pero bueno, mira. Esta persona, escucha, Géminis, escucha, no te sugestiones. Esta persona sabe que tú eres fuerte, que tú eres muy fuerte. No puede contigo con el tema de la magia. Entonces, ¿qué hace? Voy a tomar mi agüita. ¿Qué me pasa con tu lectura, cariño? ¿No quiere que te entregue el mensaje? No puede contigo, Géminis. Entonces, lo está intentando una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero no puede contigo. Porque la carta de la muerte está al costado de la carta de la reina de pentáculos. Esta persona está gastando tanto dinero porque tu energía es fuerte, cariño. Mira, no puedo decir esa palabra, pero se lo tiene merecido, cariño. Se lo tiene merecido. Que siga gastando porque tú estás siendo protegido y protegida, cariño. Tú no tienes culpa que sea una loca, un loco, maniático, inseguro, insegura, cariño. Tú no tienes la culpa, pero lo está intentando una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, Géminis. Vamos a ver qué más me dicen. ¿Dónde está el mazo? Aquí está. A ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Si tú tienes algún tipo de contacto, de acercamiento con una persona, cariño, esta persona, su objetivo, su razón, es que tú termines con esa relación. O simplemente, Géminis, su objetivo, su razón es que tú te quedes sola o solo, que todo el mundo se aleje de tu vida, cariño. Es muy malo, es muy mala esa persona.
demasiado, cariño. Veo demasiado maldad. Tu lectura y magia. Tu lectura y magia, cariño. He estado haciendo las lecturas tranquilo y no me atoro. Contigo me atoro, cariño. A ver. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Lo que quieras, pregunta. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras, Géminis. Salió una carta. La carta del mundo. Estás protegida, cariño. Estás protegido. Pero vamos a continuar, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio. La carta de la rueda, la fortuna. Un Capricornio, un Virgo veo por ahí. Me están dando información. Vamos a ver. Ahora. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora, pregunta lo que quieras. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, Cáncer. Pero la luna representa sentimientos ocultos. La luna también representa haz caso de tu intuición. La luna también representa daño. Daño. La carta, opción 2. La carta de la templanza es un sí. Sagitario, Acuario. Mira. Cuando la persona es muy buena, cariño, haciendo trabajos, haciendo magia. Mira, te pongo un ejemplo. Las personas que son muy buenos creando hackers o virus para las computadoras, muchas veces lo camuflan en un archivo, lo que sea, ¿vale? Puede ser que tú seas muy experto detectando el virus o los hackers, pero hay personas que son más expertos, cariño. Y muchas veces pasa desapercibido ese virus, ese hacker, y contamina tu sistema. Y hay un problema con la computadora, tus móviles o celulares. Vale. Lo mismo pasa con la magia. Hay personas que son tan buenas que cuando tú te vas a echar las cartas o te hace la limpieza del huevo, no, en la limpieza del huevo sale. En la limpieza del huevo sale, cariño. Pero cuando tú te echas las cartas, en cuestión de respuesta dice, no, no tienes brujería, todo está bien, todo está magnífico, cariño. Entonces, no puedes dar con la razón de tu problema. Y puede ser que muchos de ustedes, cariño, están pasando por esto. Por eso el mensaje de la luna. El mensaje de la luna son energías ocultas. Ese es el mensaje de la luna. Yo te recomiendo que para descartar, hazte la limpieza del huevo. La limpieza del huevo está lo que es en mi canal. Está como videos populares, cariño. Ese tiene como 1.700.000, creo. Vale, te doy una pista, solo una pista, porque hay mucha información. Cuando tú ves, muchas veces cuando tú te haces la limpieza del huevo, salen los picos para arriba, ¿vale? Pero si los picos, esos piquitos con una bolita, sale para abajo, cariño, eso es daño. Eso es daño, ¿vale? Tenlo por seguro, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dicen las características y se acaba de parar aquí lo que es una palomita serrana, cariño. Se ha parado aquí en mi balcón. Nada es por casualidad. Nada es por casualidad, cariño. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, Géminis, vamos a ver. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, puede ser lo que es un Sagitario, pero también puede haber un Acuario. Me dicen, delgado o delgada, altos, cabello lacio, rojo, castaño, natural o pintado, tatuajes, sus ojos son claros, verdes o color miel o azules, pero sus ojos son claros, ¿vale? La carta del carro. Algunos de ustedes están lidiando con personas que están lo que es en la distancia. También puede haber un cáncer por aquí, ¿vale? Un cáncer. Una persona que físicamente está muy bien. Me dicen que no supera los 50 años. Yo diría los 40, ¿no? Pero tú solamente toma lo que mejor suena para ustedes. Algunos de ellos quizás son de piel más morena que ustedes o de rasgos mulatos también. O esta persona va a hacer un viaje al margen del signo. La carta de la muerte, cariño. Hay una persona que quiere volver contigo, mi querido Géminis. Esta persona de repente está lo que es en la distancia, como también puede ser lo que es un Escorpio, me dicen, ¿vale?
Un Escorpio también puede ser. La carta de Rey de Bastos. Hay una persona que baja la guardia. Si de repente vosotros han estado un poco tensos, va a haber una conversación o esta persona te busca o se pone en contacto con ustedes. Puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente un Leo. Cabello corto, rapado, tiene lo que es una mirada muy dominante, ojos claros, puede ser que no supera los 40 años, pero tú toma lo que mejor suene, puede ser que tenga más. Vive en un lugar donde algunos de ellos, donde no llueve mucho, algunos de ellos en una isla, también, ¿por qué no? También. Pero es una persona que tiene mucha energía, mucha energía. Va a hablar contigo o ustedes se van a poner de acuerdo. Bendiciones, mi querido Géminis. Tienes que estar atento con las señales. Atento, ¿vale? Y trata de ser discreto, no seas impulsivo, porque es como que te vas a llevar lo que es una decepción, pero nada que tú no puedas superar. Hasta la vista, cariño. Sé feliz.